esta etapa que estamos iniciando ahora, conducente en lo que va a ser nuestra tercera evaluación parcial virtual, va centrándose un poco más en aplicaciones de conceptos de sociología, como vimos en la clase anterior en sociedad de riesgo. Vamos a ver hoy en unos conceptos relacionados con estratificación, clases y grupos sociales, que buscamos aplicarlo a la realidad y al entorno en el cual podemos en algún momento estar desempeñándonos trabajando. Y la próxima clase vamos a desarrollar el concepto vinculado con el sistema social complejo y su análisis. Entonces son contenidos de aplicaciones que vamos a estar viendo en estudios de casos para llevar adelante su comprensión. El de hoy sí es un poco más teórico, pero vamos a ir centrándonos en algunos ejemplos para tener una comprensión más acabada. Entonces el día de hoy empezamos hablando de estos tres conceptos que es importante diferenciarlos desde los aspectos sociológicos, y para ello es importante conocer que todas las sociedades de por sí tienden a enseñar a los miembros que forman parte de ella a que es justa o que es necesaria alguna forma de estratificación, alguna forma de organización de la estructura social. Esto ya existe desde épocas antiguas, incluso ya Platón hablaba de este concepto. ¿Y cuáles eran las estratificaciones dicotómicas más clásicas? La de pobres y ricos, la de poderosos y débiles, la de amos y esclavos en la antigüedad. Y las distinciones se daban sobre todo por la ubicación geográfica, el que vivía en la zona de la ciudad, el que vivía en el campo, de acuerdo al poder adquisitivo, la fortuna, el pobre o el rico, o de acuerdo a las posibilidades de salir adelante en la vida anteriormente, y se le clasificaba como amo y esclavo. Entonces, el concepto de la clasificación del ser humano dentro de una sociedad en la cual él está viviendo es un concepto bastante antiguo. Y vamos a hablar primeramente del concepto de la estratificación social, que es un concepto que se adopta de la geología, el concepto geológico geográfico de estratificación, de ver estratos en todo lo que es la corteza terrestre, se traslada al contexto social y se habla de la estratificación como la explicación de las desigualdades que existen entre los individuos que pertenecen a una misma sociedad. Entonces, ¿qué nos propone la visión sociológica de la estratificación? Que todas las sociedades están compuestas por estratos, y estos estratos tienen una jerarquía, como podemos visualizar en esa pirámide. ¿Qué es lo que normalmente ocurre? La jerarquía que está más favorecida es la que se encuentra en la cima, y normalmente es menor el número de individuos que pertenece al estrato más favorecido, y el estrato o la población menos favorecida se encuentra en la base, y son normalmente quienes sustentan la permanencia de los estratos superiores. Entonces, desde esta visión vamos a tratar de conceptualizar al estrato social como aquel número de personas o de agregados culturales que van a compartir, ¿qué? Van a compartir estilo de vida, van a compartir hábitos, van a compartir creencias, van a compartir bastante la formación académica, cultural, y también se van a clasificar por el hecho de que van a ostentar un nivel de poder. Y ese nivel de poder se va a relacionar con el concepto del estatus social. Si trasladamos un poco esta estratificación a la sociedad que nosotros conocemos o la sociedad en la que vivimos, no solamente pensemos en ese concepto de la estratificación de la clase media, media alta, baja o alta, que sí es una forma de estratificación vinculada con el poder adquisitivo o las características económicas. Podemos también pensar, identificar otras formas de estratificación que podría darse en función al nivel educativo, o sea, personas que accedieron a una educación superior y ocupan puestos de trabajo profesional, y personas que no accedieron y ocupan más puestos de carácter técnico, quizá tal vez obrero operativo. Es una forma de estratificación. El sitio de vida entre zona rural, periurbana y urbana también es otra característica de estratificación
que podemos identificar en una determinada sociedad. Entonces, eso es importante tener en cuenta cuando hablamos desde la visión sociológica de la estratificación. Es esa separación de las personas en determinados grupos que van a tener la característica de que no todos van a ser iguales. Siempre va a haber un estrato que va a tener mayor número de individuos y normalmente va a ser la menos favorecida, y la que tiene menor número de individuos es normalmente la más favorecida. A eso asociamos el concepto de la estratificación social. ¿Qué son o cuáles pueden ser considerados indicadores de estratificación social? Los ingresos económicos de una familia, el tipo de vivienda y también el área de vivienda de una familia, la educación, la ocupación y el nivel de vida. Cuando hablamos del nivel de vida, nos estamos refiriendo a ese conjunto de hábitos que son característicos de un individuo o una familia o una determinada comunidad. Son criterios que podemos verlos de manera combinada o podemos verlas de manera individual para identificar estratos presentes en una determinada sociedad, porque luego vamos a hacer esa diferenciación con el concepto de la clase social. Entonces, esa separación es la estratificación social. Otro concepto importante a conocer en la sociología es el concepto de la categoría social. Una categoría social es esa agrupación de personas que tienen esas características particulares, y las categorías sociales son conceptos muy relacionados a estratos sociales. Podríamos incluso decir que una persona pertenece a una categoría social y que esas categorías explican una estratificación. Me explico. La categoría social es el nombre que va a llevar cada estrato. Y pensemos en el ejemplo que podría ser más fácil de relacionar, que se refiere con el poder adquisitivo. Porque con eso existen clasificaciones de estratificación que ya están publicados, y sobre todo lo que es el Banco Mundial trabaja mucho, así como el BID trabaja mucho en el concepto de estratificación económica. Y de ahí el concepto de los estratos de muy vinculado con su clase, que luego vamos a hablar, pero pensemos solamente en estratos ahora. Un estrato de personas que tienen un acceso económico bajo, un estrato que tiene un acceso económico medio y un estrato que tiene un acceso económico alto. Para hacerlo sencillo, sin los puntos intermedios. Cada uno de esos estratos que va a estar compuesto por esas personas que cumplen esas categorías recibe el nombre de categoría social. La estratificación podríamos entonces definirla también como ese grupo de categorías sociales dentro de las cuales se puede ubicar a un individuo. Es decir, si mi estratificación está dada por el nivel económico adquisitivo y yo tengo esas tres categorías, baja, media, alta, donde yo le ubico a un individuo, a una familia, es la categoría social a la cual pertenece ese individuo. Y la categoría es algo que me acompaña a mí a lo largo de mi vida, a no ser o que puede cambiar cuando yo lleve adelante un proceso de movilidad social. Entonces, para hacer la diferenciación con el siguiente concepto que vamos a ver, que es el agregado social, la categoría es algo, podríamos decir, permanente en un determinado individuo hasta que ocurra un cambio social. Es decir, yo nazco, me crío, me desempeño, vivo en una familia que pertenece a un estrato medio, por darle un ejemplo, y yo puedo cambiar más adelante de estrato, pero, o de categoría social, pero la categoría es algo de carácter más permanente en un individuo. Esta diferenciación vamos a hacer con el concepto del agregado social, porque el agregado social es el conjunto de personas que están juntas en un determinado lugar al mismo tiempo. Entonces, el agregado social es un grupo de personas que no tienen conexión, que no comparten características comunes, que pueden ser incluso de categorías sociales distintas,
pero que en un momento van a compartir tiempo y espacio. Ese es el concepto de un agregado social. Ejemplo de eso puede ser unas personas que están en una sala de espera de un consultorio o un grupo de personas que está en espera en un aeropuerto o que están en espera en el área de atención de un banco. Eso es un agregado social. Y un agregado social, que son personas que no se conocen entre sí, que pueden ser de categorías distintas, pueden convertirse en un concepto social llamado multitud cuando existe un motivo. Es decir, esas personas están compartiendo un espacio y un tiempo. Están juntas en el mismo lugar al mismo tiempo. No tienen por qué estar interactuando, no tienen por qué tener una relación unas con otras. Pero si surge un motivo, ejemplo, se da un robo en la sala de espera de un banco. Ese grupo, ese agregado social, va a convertirse en una multitud de manera espontánea o de manera organizada. Cuando se vuelve en una multitud espontánea, cuando empieza a darse una interacción no organizada entre los diferentes miembros que forman parte de ese agregado a la luz de un determinado motivo. Ejemplo, se roba un banco y la gente empieza a hablar una con otra para ver qué se puede hacer. O se da un proceso de incendio en una sala de espera de un aeropuerto. La gente empieza a hablar, empieza a interactuar a la luz de ese motivo que es la generación de un incendio. Cuando la multitud se pueda volver en lugar de espontánea organizada, cuando empiezan a establecer una forma de actuar. Ejemplo, se está incendiando la sala de espera del aeropuerto, ¿qué podemos hacer? Bueno, organicemos un grupo que se va a buscar extintores, otro grupo le cuida a los niños, otro grupo trata de comunicarse con el exterior para conseguir ayuda y empieza a existir una distribución de roles o de trabajo en ese agregado de personas que no se conocían para tratar de resolver o de salir adelante en una determinada situación. Entonces, ese es el concepto del agregado social, que son personas que no tienen ningún tipo de vínculo hasta el momento en el cual se conocen y que a la luz de un motivo se pueden organizar para llegar a un objetivo en común. Ese es el concepto del agregado social. Ahora hablamos del concepto de las clases sociales. El concepto de clase social es una forma de estratificación que responde al modelo de una sociedad capitalista. El concepto de la clase social es un concepto capitalista. Eso es importante que lo tengamos en cuenta porque es un agrupamiento de personas, es una creación de categorías sociales que van a integrar los estratos exclusivamente al factor económico. Y el factor económico que incide en el estilo de vida de unas personas que están en ese grupo y que ese estilo de vida les da un determinado prestigio e influencia social. Entonces, eso es lo que vamos a conocer como el concepto de la clase social. Y les traje una de las clasificaciones sociológicas más utilizadas cuando se habla de estratificación y que hoy en día el primer ejemplo, que es la esclavitud, ya está casi erradicado de todo lo que es la superficie terrestre. Aún hay casos de esclavitud, pero digamos que es una de las estratificaciones que ya hoy en día es considerada un delito. O sea, no está aceptada como una estrategia de estratificación social reconocida a nivel mundial. ¿Cuándo se da la estratificación por esclavitud? Cuando hay un ejercicio de poder, cuando hay el concepto de un amo o dueño y el concepto de un esclavo o objeto que pertenece al dueño. Ahí la estratificación está en función a ese ejercicio del poder. Otro de los sistemas de estratificación que no están presentes hoy en día en los entornos que nosotros conocemos, pero que sí existen en la parte más oriental, es el concepto de la estratificación por casta. Y la estratificación por casta está vinculado al concepto de creencias religiosas. Esto es muy difundido en la India, en donde existen castas que definen
la categoría de cada individuo y estas no se pueden mezclar unas con otras. Existen incluso reglamentaciones que prohíben que se dé una unión entre una casta y otra y eso trae una gran infinidad de problemas sociales en ese país. Luego está el concepto de la clase para hacer el vínculo con clase social, que es una estratificación vinculada con las posibilidades económicas, con el poder económico, y una estratificación conforme a niveles de ocupación que clasifica a los individuos conforme a la ocupación que tienen. Esta clasificación existe en contextos que nosotros conocemos, pero normalmente es una estratificación que le llamamos oculta. No es una estratificación que se presume. Cuando hablamos de la estratificación de la clase social, es una clasificación que está bastante aceptada en el contexto de entorno de sociedad paraguaya. O sea, es común que uno diga, yo pertenezco a una clase media baja, a una clase media alta o a una clase baja. Incluso son parámetros socioeconómicos a tener en cuenta para muchos aspectos. Ejemplo, acceso a becas, acceso a beneficios. Si ustedes vieron varios de los proyectos y programas sociales en estos entornos, se vinculaban con ese concepto de la clase social. Sin embargo, la estratificación por niveles ocupacionales también existe bastante en nuestro país, pero ¿por qué le llamamos más al concepto de la estratificación oculta? Porque no es algo que se hable. Nosotros no decimos mucho, yo pertenezco o mis padres pertenecen a una clase obrera o pertenecen a una clase profesional. No es un criterio de estratificación del cual se dialogue o que forme parte del discurso social habitual del entorno de la sociedad paraguaya, pero sí existe y está bastante difundido también la estratificación por niveles ocupacionales. La más difundida en nuestro entorno capitalista es el concepto de clase social. ¿Cuáles son algunas teorías de la estratificación desde la visión de la clase social? El primero que propone esta clasificación fue Marx, que hablaba de la clase como aquel grupo de personas que se relacionaban o que tenían características comunes vinculadas con el acceso a los medios de producción y a la forma en la que se ganaban la vida. Básicamente, la primera clasificación de clase social que hace Marx es las personas que venden la fuerza de trabajo, es decir, los trabajadores u obreros que pertenecen a una clase social baja, y las personas que disponen de capital, es decir, las que disponen del acceso a los recursos para producir bienes y servicios, que él les llama clase alta. Esas eran las dos clases que proponía Marx. Ya después, tomando ese concepto de Marx, Weber estratifica, propone esta estratificación social en las clases sociales, también vinculada al concepto económico, pero además le va a incluir otros dos factores, que son el estatus y el partido. ¿Qué vendría a ser para Weber la propuesta de estatus? Vendría a ser la característica de honor social o prestigio social que tiene una determinada persona vinculado a su poder adquisitivo. Es decir, yo puedo pertenecer a una clase alta conforme al criterio de Marx, pero Weber nuevamente dentro de una misma clase ve cuál es el prestigio que tiene esa persona. Ejemplo, dentro de la clase alta, yo puedo tener una persona con un prestigio honorable, ese es el concepto al que recurre Weber, o una clase alta no honorable. En función a cuando él propone su teoría llamada honorable, bueno, a quienes accedían a capital y a diferentes medios de producción por herencia, por bienes de familia o por trabajo, y a las no honorables, pues hablaba de personas que accedían por medios considerados ilícitos a la época. Y el otro concepto que asocia a la clase Weber es el concepto de partido. Y el concepto de partido no se refiere a la parte política. Eso es importante reconocer y tener en cuenta. El concepto partido para Weber se refiere a la relación o a la característica de poder que tiene una persona para poder influir en el estrato independientemente del estatus que posee.
¿Y cómo entendemos este concepto de partido? Vamos a usar el mismo ejemplo. Una persona que está en una clase alta, que ya lo dijo Marx, Weber sí, este concepto, podemos tener los honorables y los no honorables, que es una clasificación de Weber. Y el concepto del partido es que tanto una persona puede influenciar en la estratificación. Una persona que está en la clase alta, honorable, puede pertenecer a un partido influyente, es decir, que puede tener los medios de capital y los medios de producción para crear nuevos estratos. ¿Cómo? Y puede abrir una fábrica y dentro de esa clase baja que depende de él, puede ir creando nuevas clases sociales, dándoles acceso al trabajo a personas y creando diferentes niveles económicos desde el sitio que a él le corresponde. Eso es pertenecer a un partido influyente para el concepto de Weber. Pero no solamente la persona que tenía una característica honorable podía tener este tipo de influencia en la estratificación. Una persona de clase alta no honorable, ejemplo, personas vinculadas con la mafia, que también pertenecían a la clase alta por accesos elevados al capital, podían pertenecer a un partido influyente. ¿Por qué? Y porque podían generar fuentes de trabajo que también iban a dar esos diferentes estratos en función a los niveles de participación económica en la cadena de la mafia, que podía crear nuevos estratos sociales. Ese es el concepto de partido que propone Weber a la clase social. ¿Qué tanto yo puedo influenciar a crear nuevos estratos, muy asociado a crear nuevas fuentes de trabajo y que es independiente a mi estatus o a mi prestigio? Entonces el concepto de estatus y el concepto de partido es un aporte a la clase social que presenta Weber desde la visión de Marx. Ya en un concepto más actual, Wright trabaja también con estratificación desde la visión económica de clase social, y él nos habla de 3 dimensiones que controlan los recursos económicos. Entonces, las personas que están perteneciendo a las clases sociales se pueden organizar en función a cómo acceden a estos recursos económicos. Y podemos tener personas que pertenecen a clases porque tienen control sobre las inversiones de capital, personas que tienen acceso a los medios físicos de producción y personas que tienen control sobre la fuerza de trabajo. Es decir, clases sociales relacionadas con personas que tienen capital, dinero, de manera a poder hacer una determinada influencia económica, personas que tienen los medios físicos, es decir, tienen tierra para poder llevar adelante todo lo que es el sistema productivo, y personas que son las que ponen el trabajo. Entonces, estos criterios, según Wright, son los que ayudan a esa clasificación económica para crear clases sociales. Desde esta visión de clases sociales se puede dar esa movilidad que recordamos de que la categoría social, la clase social, es algo que le acompaña a la persona a lo largo de su vida y puede movilizarse de una clase a otra, pero es una movilidad que ocurre una o dos veces en la vida, no es una movilidad constante la de una clase a otra. Esta movilidad, que es el paso de una clase a otra, se puede dar de manera ascendente o descendente. Ascendente es cuando una persona gana propiedades o gana renta o gana estatus, y descendente es cuando las pierde. Y se puede dar también lo que se conoce como la movilidad horizontal de una determinada clase social cuando la persona se traslada geográficamente. Ejemplo, yo vivo en Paraguay, pertenezco a una determinada clase social, después de un esfuerzo de mis padres o mío en un proceso laboral, adquirí una carrera universitaria, empecé a trabajar, tengo un buen nivel de renta, puedo cambiar mi clase social de nacimiento, que puede ser, vamos a dar un ejemplo nada más, una baja
a una clase media. Esa es una movilidad de carácter ascendente, o le llamamos también una movilidad vertical. La movilidad horizontal se da cuando yo, que pertenezco a esa clase media en Paraguay, me traslado a trabajar a otro sitio geográfico. Ejemplo, me traslado a trabajar a España por motivo X, y en España realizo otras actividades económicas, y como su categoría de clases sociales es diferente, yo puedo pertenecer a ese sitio al cual me movilicé a otra clase social. Yo puedo ir a pertenecer a una clase social baja en España luego de mi movilidad de una clase media en Paraguay. Y ese es el concepto de la movilidad horizontal. Yo puedo cambiar de clase en función a que yo me mueva de un sitio geográfico a otro. Si quiero ir a un ejemplo local, yo puedo vivir en el área urbana y tener una clase social baja, y me puedo trasladar al interior del país donde mis recursos económicos tienen pues mayor, no sé, validez, o puedo explotar de mejor manera estos recursos y puedo pertenecer a una clase media. Entonces, ese es el concepto de la movilidad horizontal, cuando hay una movilidad geográfica. Y hay veces que se asocian las dos movilidades para el cambio en una clase, la movilidad geográfica y también una movilidad ascendente o descendente a la vez o a la par. Y vamos a finalizar con este concepto, que es un concepto un poco más globalizador, porque ya hablamos de los estratos, hablamos de las categorías, que son los nombres de cada uno de esos estratos, los agrupamientos, que son las personas que coinciden en tiempo y en lugar en un sitio sin conocerse, las clases sociales, que están asociadas a un concepto económico, y los grupos sociales. Los grupos sociales los entendemos sin ninguna vinculación económica, sino personas que se conocen y que comparten relaciones. Ese es el concepto del grupo social. Y pueden existir grupos sociales primarios, que son aquellos que comparten relaciones de carácter primario. ¿Cuáles son las relaciones primarias? Las relaciones de familia, las relaciones de amistad y las relaciones laborales. Es así que nosotros tenemos nuestro grupo, probablemente ustedes tienen su grupo familiar, tienen su grupo de amigos, y quienes estén trabajando tienen su grupo de compañeros de trabajo. Ese es el concepto de un grupo social primario. Y un grupo social secundario es aquel que comparte una relación impersonal, una relación segmentaria y una relación utilitaria. ¿Cuál sería un grupo social secundario? Personas que pertenecen a una misma cooperativa, que comparten relaciones de carácter utilitario y de carácter en algunas ocasiones impersonal. Ese es el concepto del grupo social secundario. Y después tenemos el concepto de los grupos sociales de pertenencia y los grupos sociales de referencia. Un grupo social de pertenencia es aquel en el cual un individuo reconoce que pertenece. Es decir, yo puedo decir, pertenezco al grupo social de personas, bueno, ahí depende de lo que cada uno quiera decir. Vamos a dar ejemplos al azar. Yo pertenezco al grupo social de personas casadas. Pertenezco al grupo social de personas que llevan o que se reconocen en una determinada religión. O yo pertenezco a un grupo social de personas que viven en el área urbana. Eso es lo que la persona reconoce como un grupo de pertenencia. Y esto es muy cambiante porque eso está en función a lo que cada individuo reconoce como grupo de pertenencia. Pero ¿por qué es muy importante identificar grupos sociales de pertenencia? Porque cuando se dan trabajos en el entorno y tenemos que trabajar con la comunidad, es importante reconocer a qué grupo pertenece una determinada comunidad, uno determinado miembro de comunidad. Porque puede existir que en un lugar en donde se está llevando a cabo, se quiere instalar una industria, por dar un ejemplo, exista una comisión vecinal o una comisión barrial y las personas se reconozcan pertenecientes a ese grupo,
y surja un conflicto y ellos trabajen de manera organizada porque se reconocen pertenecientes a esa realidad. Entonces es importante poder identificar esos grupos sociales para poder trabajar. Y luego están los grupos sociales de referencia. Los grupos sociales de referencia son aquellos al que el individuo le reconoce como orientativo de su conducta. Es decir, él no dice yo pertenezco, pero él dice sí, yo uso o me considero de referencia como persona del grupo social de profesionales. Puede decir que pertenece, como puede decir que le sirve de referencia. O yo utilizo o me considero o forma parte de mi ser social reconocerme como o considerar como grupo social de referencia para mi proceder el pertenecer a un partido político o el militar o el activar en un partido político. Entonces, lo que tenemos que conocer es si la persona se considera parte de o se basa como referencia a ese grupo, que es cambiante. Yo puedo decir, pertenezco a tal religión, como puedo decir, utilizo o me guío como referencia en una determinada religión. Y eso es muy propio de cada individuo o de cada comunidad. Por eso que es importante cuando se esté trabajando con una comunidad, si es que en algún momento les corresponde trabajar en el área social, de que puedan identificar cuáles son esos grupos de pertenencia y esos grupos de referencia. Y con quienes se trabaja directamente son con los grupos de pertenencia, porque son los grupos más fuertes dentro de una comunidad. Los de referencia son más bien indicativos, pero los de pertenencia son los que más están influenciando cualquier comportamiento de los miembros de una determinada comunidad. Bueno, eso era lo que quería comentar con ustedes el día de hoy en el marco de estos diferentes conceptos que estuvimos relacionando y estuvimos viendo para tratar de entender y de ir analizando realidades y conceptos sociales para poder el día de mañana, como ya dije, volviendo a repetir, ver y comprender mejor a una comunidad si es que corresponderá trabajar desde el área social. Entonces, si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario, podemos abrir este espacio para poder dialogar. Igual me pueden escribir en el chat sin problema. Vale, parece que... Hola, profe. Yo tengo una pregunta, pero es sobre la tarea de la semana 8. Sí, Esa se tendría que entregar este domingo, ¿verdad? ¿O cómo es? la de sociedad del riesgo. Sí. La tarea de sociedad del riesgo tiene fecha el domingo, sí, el domingo 13 de septiembre. Ah, ok. Y eso no era. Y esos puntos va a ser en vez de la de globalización, ¿verdad? O sea, Este va a ser en lugar de globalización, exactamente, ok. Muchas gracias. cuando quieras. ¿Alguna otra consulta? Bueno, entonces agradecerles a todos su presencia el día de hoy. Les dejo como tarea ahí de pensamiento de que traten de identificar en el entorno en el cual ustedes viven cuáles son sus estratos, sus grupos, para analizar un poco la realidad. Es nada más un trabajo de análisis para ir conociendo eso. Y voy a dejar también la clase grabada para quienes no han podido conectarse de manera presencial el día de hoy. Cualquier duda o consulta está disponible siempre en nuestro foro de consultas. Y nos encontramos el próximo miércoles en nuestro mismo horario y en el mismo enlace para nuestra clase presencial. Muchas gracias a todos por su presencia y que tengan una muy buena tarde-noche.
Gracias a ustedes por la presencia.